Bueno, estamos con Enzo Vicentín, secretario gremial de ADUL, la Asociación Docente de la Universidad Nacional del Litoral. Y estamos repasando, Enzo, con distintos gremios, principalmente que están vinculados a la educación, la historia, ¿no? Porque creo que los gremios se han constituido a partir de las luchas, las conquistas, la conquista de derechos y muchas veces nos parece importante para no perderlo en la dimensión de los tiempos políticos, donde muchas veces se habla de achicar el Estado o achicar lo que es la educación pública. Y sabemos de la lucha de ustedes por la educación pública gratuita, irrestricta, lo que ha sido también la lucha a lo largo de la historia de la creación de ADUL. Y bueno, en primer lugar, muchas gracias por este tiempo, esta buena predisposición que tienen siempre los compañeros de ADUL hacia conmigo. Y recordarnos cómo surge ADUL y cuáles han sido los ejes que han mantenido justamente esta vigencia del gremio y, bueno, las reivindicaciones que siempre permanecen vigentes. Bueno, gracias a vos, Aldo, por la invitación. Nosotros, como Asociación de Docentes de la Universidad del Litoral, la creación fue en el año 1989. Por ahí hay que recordar que en los años 80 las universidades nacionales volvieron de los periodos de intervención de la dictadura militar, volvieron a poder elegir sus órganos de cogobierno y en el marco de la discusión, digamos, abierta a partir del funcionamiento de los órganos de gobierno democráticos, los compañeros docentes, no solamente en Santa Fe y en la Universidad del Litoral, sino en muchas regiones del país también, de otras universidades, comenzaron a discutir la necesidad de tener una agremiación, que por ahí en el ámbito universitario, con una arraigada presencia de profesionales que tal vez trabajan en el sector privado o en el sector público, pero no es la educación universitaria su único trabajo, costaba un poco entender lo que sería, digamos, una sindicalización del trabajo docente. Es decir, no era un lugar donde se aceptara que era necesario y positivo contar con un sindicato. Eso fue una discusión de muchos años. En el año 89, aquí los docentes de la Universidad del Litoral dieron ese paso y se agremiaron y decidieron incorporarse a lo que en su momento era una federación nacional, la CONADU, que luego en los años 90 sufrió una división. Nosotros hoy pertenecemos a la CONADU histórica, pero que en su momento la CONADU fue la gran federación de los docentes universitarios de todo el país, que estuvo en los años 90, recordemos, la discusión de la ley federal de educación y de la ley, digamos, para la educación superior, que instauró, obviamente, en toda lucha sindical hay algunas victorias y muchas, digamos, derrotas, y eso fue un momento donde nosotros luchamos, digamos, en contra de la aplicación de la CONEAU y de otras instituciones que aparecieron para controlar la autonomía universitaria. Y otra lucha que podríamos decir que en estos años nos ha guiado y que ha sido una victoria fue el convenio colectivo de trabajo, que fue aprobado en el año 2015 sobre el final del gobierno de Cristina Fernández y que establece pautas que son comunes a todas las universidades, que anteriormente siempre, vos lo sabrás, hay una utilización de la autonomía universitaria para evitar que los gobiernos u otros poderes del Estado intervengan en la vida interna de las universidades. Pero el convenio colectivo de trabajo fue una lucha de todos los sindicatos docentes para que precisamente, más allá de la autonomía con la que gozan las universidades nacionales, haya un piso de derechos para todos los docentes de las universidades públicas de todo el país. Entonces, nosotros celebramos esa conquista y esperamos que ese convenio se siga aplicando cada vez más en todas las universidades del país. Sabes que aquellos que entramos a la universidad al principio de los años 80 estaba la lucha por en contra del arancelamiento y hoy nos remite también, parece, a contextos similares.
o a contextos donde se pone en discusión el presupuesto universitario, el rol del Estado en la educación, la salud. Y me parece que tenemos que reivindicar el papel que juega el Estado con sus políticas, tanto en estos aspectos como lo que está establecido en la Constitución. Y creo que de este debate creo que sigue teniendo vigencia y sobre todo rememorar, pensar que en la historia hemos pasado por justamente esta la Ley Federal de Educación en la época del menemismo, lo que fueron la lucha también de los otros gremios docentes, de los secundarios, la Carpa Blanca, que también fue creo que un ejemplo en 1000 días de lucha. Y creo que en definitiva lo que están planteando es justamente un modelo de país que no habían marcado en Latinoamérica, que era donde la educación pública, una educación de calidad y un ingreso irrestricto y la gratuidad de justamente de la enseñanza en todos sus niveles. Sí, Esto está en juego, sigue estando en juego porque, bueno, hay cambios políticos y a veces se toma con leviandad justamente situaciones que creo que tenemos que removerarla en el tiempo y pensar que no pueden volver a repetirse, porque creo que sería un retroceso tanto en educación como en otros aspectos de lo que significa la sociedad. sí, es importante que los que nos están escuchando sepan que el sistema universitario argentino, tal como está organizado, con su componente de universidad pública mayoritario, porque en Argentina existen las universidades privadas desde finales de la década del 50 del siglo XX, pero la matrícula, o sea, la cantidad de estudiantes que tiene la universidad pública en Argentina es muchísimo más que las universidades privadas. Y en segundo lugar, la universidad argentina no plantea, salvo algunas carreras y algunas universidades en particular, condiciones restrictivas en su ingreso. ¿Eh? Entonces, lo que hoy, por ejemplo, con candidatos que hablan de vouchers educativos o de copiar el modelo de Chile, lo que están queriendo es cambiar la raíz del sistema universitario argentino, la esencia del sistema universitario argentino, que ha resistido, como vos bien nombrabas recién, varios intentos de reforma en el sentido de hacerlo más parecido a los sistemas universitarios que están en otras partes de América Latina y del mundo, que no son precisamente como el argentino, sino que son sistemas universitarios más privatizados y donde quien más dinero tiene consigue un mejor lugar, una mejor universidad y por lo tanto una calidad de formación diferente del que no tiene tanto dinero. Entonces, eso en Argentina se ha resistido, obviamente ha habido luchas sindicales y estudiantiles muy importantes para poder resistir esos embates que hoy estamos a las puertas de una nueva, digamos, intento de reforma universitaria planteando esto de el desfinanciamiento de los órganos de ciencia y técnica, como por ejemplo el CONICET, o la discusión sobre la gratuidad de la universidad pública. Lo dicen claramente candidatos como Milei, el arancelamiento, que es pagar por ir a la universidad pública. Y en segundo lugar, plantear esto de la competencia entre las universidades mediante los vouchers y un mecanismo de mercado que en Chile ha tenido consecuencias que son absolutamente negativas para la formación de los profesionales chilenos. Entonces, nosotros defendemos la universidad pública, la universidad abierta, la universidad gratuita, y nos basamos en que eso es un activo de la sociedad argentina que no debe ser desguazado, que no debe ser eliminado, sino todo lo contrario. Es algo que nos tiene que enorgullecer como argentinos y lo debemos sostener. Es decir, tanto el sistema de ciencia y técnica como el sistema universitario no son una erogación presupuestaria de enorme cantidad, eso es mentira, o sea, nosotros no representamos una parte importante del Producto Bruto, y entonces la discusión del ajuste presupuestario por nosotros tiene más componente ideológico que un componente económico financiero. Además, hay que verlo no como gasto, sino como una inversión para el desarrollo del país, para el conocimiento, la investigación y además a partir de la libertad de pensamiento, ¿no? El pensamiento crítico y el pensamiento que tiene que estar por fuera de las restricciones o la censura.
Y esto creo que también juega a la hora de pensar qué tipo de universidad se quiere. Totalmente, sí, totalmente. Nosotros en la universidad pública somos defensores de las libertades conseguidas durante todo el siglo XX y también de pensar en ¿qué, qué profesionales forma la universidad? O sea, ¿para qué? ¿No? Entonces, cuando yo escucho muchas discusiones que tienen que ver con la productividad de la educación, la inserción laboral de las personas, pienso que eso obviamente es positivo en algunas áreas, pero que no tiene que convertirse en la ley que rija el funcionamiento de la educación, porque hay muchas áreas del conocimiento que no se pueden basar en criterios de productividad o de aplicación de eso. Precisamente son parte de hacer ciencia, que es una caja absolutamente enorme de acciones que se pueden hacer y que mejora los estándares de educativos, de formación y de la calidad de nuestros profesionales. Y eso en Argentina lo ha conseguido el Estado con el financiamiento público, no lo ha conseguido el mundo privado ni el mundo de las empresas. Entonces, eso hay que valorarlo porque si uno desfinancia los organismos de ciencia y técnica y desfinancia la universidad, hoy por hoy en Argentina no hay otros actores que puedan reemplazar rápidamente al Estado en ese rol de financiamiento público. Y obviamente, cuando aparecen empresas privadas o universidades privadas, los condicionamientos sobre lo que se puede investigar o lo que se debe investigar son superiores. Entonces, ahí obviamente que la libertad de cátedra está un poco más acicateada, un poco más puesta en cuestión, porque los intereses o sea, ese financiamiento tiene un sentido, digamos, no es tan generoso, no es tan abierto ni tan democrático como el financiamiento estatal. Entonces, también hay que ser consciente de eso y del peligro que implicaría de financiar el sistema público de educación superior. Sabes que uno piensa en las libertades y lamentablemente la historia no ha marcado momentos donde las libertades fueron censuradas. La universidad tuvo, lamentablemente en la época de Onganía, la noche de los bastones largos, donde científicos, investigadores se fueron del país, donde no podían desarrollar sus investigaciones, su trabajo. Hubo momentos también en la historia donde a los investigadores se los mandó a lavar los platos y lamentablemente no hace mucho hubo acontecimientos en el norte del país que nos remiten quizás también a veces a un choque de intereses, porque las provincias no tienen injerencia sobre las universidades nacionales. Y ahí Ujú. se ingresó a la universidad para reprimir o para censurar el pensamiento que tenían los investigadores o que tenían los profesionales o los estudiantes con respecto a una situación que tiene que ver con los recursos naturales que se ponen en juego justamente en este debate del capitalismo. ¿Qué Ujú. pensás sobre estas cuestiones? Porque también hacen a toda esta recorrida histórica que estamos planteando. Bueno, nosotros desde ADUL y desde la CONADO Histórica condenamos la represión del pueblo jujeño, digamos, y la acción del gobierno de Gerardo Morales. Lo dijimos en numerosas ocasiones que era no solamente una afronta para la sociedad jujeña, sino en particular también una violación al trabajo que hace la Universidad de Buenos Aires en la región de Tilcara, digamos, que es muy loable porque establece vínculos con las comunidades y en todo caso expresa lo que las universidades públicas debemos hacer, que es vincularnos con la sociedad que, 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 digamos, que nos rodea y que ese conocimiento también no solamente tiene que estar al servicio de los intereses privados que pueden vincularse con la universidad, sino también al servicio de comunidades, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones populares que demanden también una articulación con el conocimiento universitario y una vinculación entre educación y territorio. Eso me parece fundamental. Y luego con lo que vos decías de una historia de la Universidad Argentina, muchas veces y tristemente jalonada por persecuciones ideológicas, yo ahí veo un riesgo, porque también en el escenario electoral que nosotros estamos parados hoy, hay personas, o sea, lo digo abiertamente, la candidata a vicepresidenta del espacio de Milei es una abogada que ha defendido
el rol de los militares en la última dictadura, digamos, tratando de establecer una defensa de Videla, de otros represores condenados en múltiples ocasiones por violaciones a los derechos humanos. Y hay un sector de ese pensamiento reaccionario que claramente yo creo que quiere, o le gustaría imponer ciertos criterios de pensamiento, ciertos criterios de qué es lo que se puede opinar o decir desde los lugares estatales y qué no. Y la educación, vos lo sabés, ha sido siempre un ámbito de discusión respecto a la pluralidad y al respeto por las ideas en un marco democrático. Entonces, la amenaza a la democracia podría implicar también una amenaza a la libertad de pensamiento y a lo que nosotros hacemos y decimos en nuestras clases y en nuestro laburo cotidiano en las universidades, que yo miro con temor, porque yo nací en el año 1984, en ningún momento, incluso con los gobiernos que han atacado el financiamiento universitario, se ha puesto en abierta discusión la libertad de pensamiento y la libertad de cátedra en cuanto a los contenidos que damos. Pero las personas que hoy están detrás de la figura de Javier Milei, algunas abiertamente reaccionarias, yo creo que implican un riesgo muy, muy grande a esa posibilidad y ese respeto al ámbito democrático que la universidad ha formado a lo largo de las décadas y de muchas discusiones internas, pero siempre respetando los derechos humanos y las libertades de quienes la integramos. Sabes que siempre es importante debatir estos temas porque me parece que está en juego también el sistema democrático y también está en juego qué sociedad queremos. Y bueno, creo que un programa también puede aportar a la discusión y eso es lo que queremos dar, brindar un granito de arena a esta discusión que creo que todos tendríamos que ser parte, participando activamente y muchas veces con la memoria presente, que creo que es lo más importante. Exacto. Y Eso, una cuestión más que te aclaro, claro, que me voy pensando a medida que hablamos. El sindicato siempre hace eje en lo colectivo, ¿sí? Y nosotros acá estamos también en un escenario electoral donde hay personas que nos hablan todo el tiempo del individualismo, ¿no? De que las personas tienen que individualmente resolver sus problemas. Y por ahí eso que suena, yo qué sé, moderno, suena atractivo, o suena de que depende de mí, en todo caso, ser exitoso o no ser exitoso, en realidad esconde una cuestión que la historia de la humanidad ha demostrado, que cuando las personas se organizan y se reúnen, tienen más fuerza en lo que piden que cuando lo hacemos atomizadamente de manera individual. Entonces, los sindicatos tienen una explicación histórica desde el punto de vista de que la organización colectiva de los trabajadores permitió mejores condiciones de trabajo para cualquier rubro. Y eso, cuando alguien ataca a los sindicatos como corporaciones y a los derechos colectivos, está atacando esa base, digamos, está proponiendo precisamente la atomización, el descreimiento de la acción colectiva, y eso es muy perjudicial para quienes no tenemos poder, porque quien es poderoso y tiene mucho dinero, tal vez no necesita agremiarse, pero quienes estamos de este lado de la sociedad sí lo necesitamos para poder conseguir mejores condiciones ante, en este caso, nuestro empleador, el Estado, pero en el caso de los privados, ante las empresas, ¿no? muchas gracias, Enzo, por tu aporte. Un abrazo grande. Bueno, Aldo, gracias, un abrazo.